Veía a mi hija prácticamente en bolsas, veía a mi hija que todo el tiempo estaba siendo como abusada, veía tirándome a un carro, me veía cortándome, una llegaba, yo comenzaba a temblar, yo sentía que me iban a hacer daño, yo sentía como cierto pánico. Y eso me estaba llevando al borde de la locura. 3 de la mañana, 3 en punto de la mañana, despertaba y me quedaba así, comienza a salir desde aquí, a bajar, y yo era como un lado de la familia bella, mi testimonio de cómo me volví cristiana. A la edad de 15, 16 años, abro las escrituras y comienzo a leerla, pero no entiendo mucho, y lo que hay es muchas preguntas, pero sin respuesta. Caigo en fornicación, y pues por vergüenza, por pena, cierro las escrituras. Después de 3 años, más o menos a los 20, 21 años, que quedo en embarazo, que me voy a vivir con mi esposo, nuevamente abro las escrituras, pero nuevamente no entiendo mucho, y nuevamente la cierro. Comienza un proceso en mi vida en donde comienzo a caer en depresión, comienzo a enfocarme mucho como en lo que está haciendo mi esposo, qué hace, qué no hace, y comienzo a caer pues a refugiarme en la pornografía, a refugiarme en el alcohol. 6 años después más o menos comienzo a ver algo muy fuerte en mi vida que no había sentido, comienzo a tener pensamientos muy fuertes, en donde veía a mi hija prácticamente en bolsas, veía a mi hija que todo el tiempo estaba siendo como abusada en mi mente, ¿no? En mis pensamientos, me veía tirándome a un carro, me veía cortándome, haciéndome daño. Todos los días a las 3 de la mañana, 3 en punto de la mañana, despertaba y me quedaba así como un zombie ahí sentada, desesperada, con algo inexplicable. Y pues en la tierra en donde vivo es muy frío, y yo a esa hora de la madrugada, en medio de la locura, me metía a la ducha, a veces con todo y ropa, como para sentir un poco de tranquilidad. Luego me sentaba en la cama y quedaba como así, hasta que poco a poco pues agarraba nuevamente el sueño. Hubo algo ya como que rebosó la copa, y es que en mi lugar de trabajo yo ya sentía miedo la atención al cliente. O sea, yo cada vez que las personas llegaban, yo comenzaba a temblar, yo sentía que me iban a hacer daño, yo sentía como cierto pánico, y eso me estaba llevando al borde de la locura. Pues por medio de eso, pues las cervezas aumentaban más, ya no me tomaba 1 o 2 cervezas, sino 3, 4, 5 cervezas diarias, o a veces 3, 4 de esas grandotas, o a veces me bajaba un cuarto de aguardiente porque vendíamos todo esto. Me lo tomaba y pues disimulaba con tomate o dulces para que mi esposo pues no me oliera, no se diera cuenta. Y esto, entre comillas, me ayudaba un poco como a controlar esa ansiedad, ese pánico que me daba al atender a las personas. Una ocasión fue tan fuerte que no me importó dejar el negocio abierto, me encerré en el baño, me tiré de rodillas y le dije: Señor, si realmente existes, ayúdame o llévame contigo, porque me quiero morir. Las cosas siguieron igual. Una semana después, cada vez era peor, me quería morir, me quería hacer daño. Nuevamente dejo el negocio abierto, me meto al baño y vuelvo y grito y clamo y le digo: Señor, si realmente existes, ayúdame o llévame contigo, porque me quiero morir. En ese momento dije algo, pues hoy día no lo entiendo, pero dije como que bueno, Señor, voy a leer la Biblia por 1 año y necesito respuestas. O sea, yo estaba tan mal, pero yo dije por 1 año. Comienzo a abrir nuevamente las escrituras, a leerla, comienzo a entender algunas cosas o comprender otras, comienzo a decirle: Señor, no entiendo esto, por favor explícame. Y cuando me levantaba a esa hora, a las 3 de la madrugada, pues algunas veces me metía al baño, otras veces no, pero lo que hacía era abrir las escrituras y leerla, y esto me ayudaba a tener un poco más de paz. Dios siempre usa sus instrumentos, Él tiene un propósito con cada uno de nosotros, y en esta ocasión envió a un odontólogo, un doctor, que mi esposo distinguió, y lo invita a mi esposo como que a hacer unos estudios bíblicos que ellos hacían todos los lunes. Y mi esposo dice: voy a decirle a mi esposa porque sale de la Biblia y no entiende nada, y él viene y me comenta, pero apenas me dice que son cristianos evangélicos, digo: no, gracias. Como la segunda ocasión, envía a otras personas dentro de ese grupo con una amiga que hoy es mi amiga, es preciosa, y yo también vuelvo y le digo: no, gracias. Y la tercera invitación me la hace el doctor personalmente con su esposa, y yo como que porque, bueno, listo, ya como que tanta insistencia, sí, yo voy. Fui el primer lunes, era un grupo, no me acuerdo bien, si de 10, 11 personas, no me acuerdo bien, pero el primer lunes no había absolutamente nadie, solamente el doctor y yo, y nos quedamos más o menos hasta las 12 y media de la noche. No entendía mucho, pero bueno, yo le hacía muchas preguntas que desde niña tenía, y él me hacía como que un momento, como que todo a su tiempo. Llega el segundo lunes, nuevamente voy, no hay absolutamente nada, el doctor se le hace un poco extraño, pero nuevamente me dedica ese tiempo, hasta las 12 y media de la madrugada, perdón, y él otra vez es. Al tercer lunes yo nuevamente vuelvo y nuevamente no hay absolutamente nada, nadie, al doctor se le hace extraño porque casi nunca faltaban, y dice: no, ya esto es de Dios, vuelve y me dedica el tiempo, nos quedamos hasta las mismas horas estudiando, pero en esta ocasión pasa algo muy diferente, me hace el estudio de acuerdo a Apocalipsis, y yo comienzo a ver y a entender muchas cosas que antes no entendía. Las preguntas nuevamente se las realicé, y él comenzó a responderlas una por una con la palabra, y comencé a entenderlas, pero hubo un momento en donde yo estaba así como de espaldas, él no estaba mirando mi rostro, y comenzó a decirme cosas muy personales que solamente Dios y yo teníamos en mi corazón. Una de esas era algo que, por ejemplo, a mí me dolía, me sentía triste cada vez que no podía, como que mi manera de desestresarme, desahogarme es llorar, y cada vez que lo hacía, pues mi esposo y mi niña pequeña se burlaban de mí, a mí eso me dolía, el no poder desahogarme tranquilamente. Y mientras yo estaba así de espaldas, el doctor me dice: Zule, tranquila, llora, yo sé que tu esposo y tu hija se burlan de ti, pero tú puedes llorar, y como que trae esa palabra que dice: bendito los que lloran porque serán consolados. Y bueno, yo con todas otras cosas que me dijo, que solamente Dios y yo sabíamos, yo quedo como impactada. Qué hermoso día, que si no estoy mal fue un lunes 16 del 2016,
voy y me postro, me tiro, me voy a la habitación de mi hija, me tiro de rodillas y yo lloro mucho, pero en esa ocasión lloré tanto que dejé prácticamente un charco de agua en el piso y yo por primera vez en mi vida sentí algo que nunca había sentido antes y esto es lo que marca la diferencia. Sentí arrepentimiento. Sí, yo en cierta parte sentía como que no es bueno, como que no está bien como que esa adicción a la pornografía, como que no me daba cuenta de eso, pero si lo hacía escondidas era porque no estaba bien de una u otra manera, pero no había sentido arrepentimiento ni por eso ni por nada en mi vida. Y por primera vez comienzo a sentir que veo ahí de rodillas la cruz del Señor, también siento que me agarra entre sus brazos, que me consuela y comienzo a pedirle perdón por muchas cosas que en mi vida había hecho mal. Y Él comienza a traer a memoria tantas cosas y comienzo a sentir arrepentimiento verdadero. A los días tuve una experiencia sobrenatural porque yo me acuesto en mi cama y miro como que está acá en la parte de arriba hay un reloj y eso que queda uno como, bueno, parálisis, no sé cómo le dicen eso, pero con tal parálisis de sueño, bueno, con tal yo quedo así, que como que el reloj se detiene, como que mi cuerpo no reacciona, pero estoy mirando el reloj y sí, no estaba arropada, estaba acostada sin ninguna cobija y siento como si tuviera muchas sábanas que cubrían mi cabeza hasta la punta de mis pies y comienzo a sentir como ese peso comienza a salir desde aquí, a bajar y yo era con un miedo y salió a la punta de los pies y yo me pude sentar. Y yo no entendí, pero lo que sé es que me tiré de rodillas delante de Dios y dije, Señor, no entiendo esto, pero gracias. Yo no entendía muy bien ese acontecimiento en ese momento. Hoy en día entiendo que tal vez en mí había un espíritu, pues primero de alcoholismo, espíritu de adicciones, de depresión, pero también había un espíritu de muerte que estaba llegando al punto de quererme hacerme daño, de quererme morir. Dios actúa de maneras diferentes, de formas diferentes, sin ningún pastor, sin ningún sacerdote que me hiciera una liberación y nada de esto. El mismo Señor me trajo una liberación a mi vida. Un proceso como de 3 días en donde yo me siento como una pluma, me siento ligera. Yo sabía que era sentirse un embriagado, obviamente, porque pues era alcohólica y me sentía así, como embriagada, como que pues el alcohol funciona de diferentes maneras en diferentes personas. Hay unas que como que, como que, mejor dicho, pueden hacer de todo, pueden hacer locuras, pero en mí era como que, me pueden decir lo que quiera, que ya, yo estoy como que como relajada, ¿sí? Y así me sentí esos 3 días y yo no entendía, yo decía, pero si no he tomado ninguna gota de alcohol, o sea, ¿qué me está pasando? Después entendí a través de las escrituras que el Señor nos dice que no nos embriaguemos con vino, sino embriagados con el Espíritu Santo. Entendí que estaba embriagada con la presencia del Espíritu, que estaba llena, como el accionar en mi vida. Mi esposo comienza a ver cambios en mí, el accionar de romper películas, de destruir todo aquello que pues obviamente no era agradable delante de Dios, el deseo, el anhelo de casarme, porque comencé a entender que vivía en fornicación y que esto no era agradable delante del Señor, pero mi esposo no se quería casar, pero eso es otra historia. Me costó dejar el alcohol, poco a poco comienzo a dejarlo, a descontaminar mi cuerpo en secreto, porque ni mis papás, ni mi familia, ni mis hijos, ni mi esposo sabían que yo consumía pornografía y que yo consumía alcohol de esta manera. Y también pues el deseo y el anhelo de que mi esposo se enamorara del Señor, de que mis padres, de que mis hermanos, y comienza esto como ese deseo de hablarle del Señor a todo mundo, comienzan a decirme, uy, Zuli, están diciendo esto y esto de usted, Zuli, están, bueno, mejor dicho, cosas no muy buenas, pero yo siempre sentía un temor como que mi familia hablara mal de mí, como que no quería por eso todo lo hacía como en secreto, ¿sí? Ni mi mejor amiga lo sabía, porque quería pues aparentar algo que no era y no quería pues dar una mala imagen, una mala impresión, pero cuando comienzan a decir esto a causa del nombre del Señor, yo me río y yo digo, yo me río y digo, bueno, estoy haciendo las cosas bien, porque pues entendía que hay una parte en la palabra que dice bendito que sean perseguidos a causa de su nombre, y yo digo, bueno, pues estoy haciendo las cosas bien, pensaba yo, y me reía y sentía como ese gozo y esa tranquilidad. Finalizo diciendo que hay mucho, ¿no? Ahí como que hice un mini resumen, pero hay mucho dentro de esta historia. Después les compartiré la historia de cómo mi esposo llegó también al Señor, mis padres, mis hermanos, o si tengo la oportunidad ellos mismos puedo llegar a hacer algo con ellos y compartirles. Yo entiendo, porque la palabra de Dios dice que quien más tiene, pues más se le exige, ¿verdad? Y yo entiendo que muchas veces cuando hablamos del Señor, esperan mucho de nosotros, ¿no? Esperan como que muchos más cambios y como que si cometemos un error, o como si que me vieron de mal genio, o como yo tengo un negocio y digo, no, yo no fío, no, yo no presto plata, entonces no es que es cristiana. Entonces yo entiendo esto, ¿no? Porque obviamente debemos testificar en nuestras vidas, pero también he venido entendiendo y he venido dejando de darme palo a mí misma, porque me ha dado muy duro a causa de esto, de que Dios se glorifica hasta en las cosas más de nuestras vidas. Vamos a cometer muchos errores, pero que Dios está ahí para perdonarnos, para levantarnos una y otra vez, y que conforme a nosotros se lo permitamos, Él va a venir transformando nuestras vidas conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Pero para eso, o sea, no nos va a alcanzar la vida. Y esa es mi historia de cómo me volví cristiana, de cómo me enamoré de los caminos del Señor y cómo Dios transformó y sanó mi vida. Bendiciones.